Me lo habíais pedido por activa y por pasiva, por comentarios, por Instagram, por correos. Madre de mi vida. Aquí lo tenéis. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al vídeo más esperado de los últimos meses y bueno, pues aquí está, ya os dije que os lo iba a contar, así que no preocuparse que hoy vamos a hablar del nuevo lanzamiento en la casa Yves Rocher y es que se va uno de los grandes, se va un perfume que estoy segura que ha sido top ventas estos años y es el Monoi Eau de Svens. Este perfume ahora mismo ha sido descatalogado, pero afortunadamente esta vez Yves Rocher no nos ha dejado algo así como con el culo al aire, porque nos ofrece un sustituto. Nos ofrece el perfume Monoi Bardot, que es decir, Summer Waves, que también lo pone en inglés en la web, o la de verano. Ya está. Este de aquí. A mí este me lo regalaron en el último pedido que hice, que ya no sé cuándo fue, la verdad, con todo esto. En verdad, debería hacer un pedido porque hay muchas cosas que ya me faltan. El caso, desde entonces le tengo y he estado jugueteando bastante con él. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a meternos en faena, vamos a meternos con las notas de uno y de otro y luego ya os dejo mi opinión para el final. Por un lado, el Monoi Eau de Svens fue lanzado en 2012 y aquí tenemos una composición playera donde las haya con unas notas súper sencillas: ylang ylang, tiare, coco y vainilla. Unas notas pues que cuadran muy bien, ¿no? Con ese espíritu playero, ese espíritu del Monoi, que no deja de ser el aceite de coco con el tiare por encima hasta que macera. Eso es el Monoi, así es como se obtiene. Bueno, eso por un lado. Me paso con las notas de la novedad de 2020, con el nuevo Monoi, el Summer Waves o el Bardot, o como queráis llamarlo. En este caso, más que cambios fuertes de notas, volvemos a lo mismo, como sustituir unas por otras. El ylang ylang ha sido sustituido por la gardenia. El coco ha sido sustituido por aceite de Monoi, que os vuelvo a decir, el aceite de Monoi lleva coco inside, y luego volvemos a repetir el tiare y la vainilla. Como ya es costumbre en este canal cuando hacemos las reseñas, os dejo a continuación las notas para que le echéis un vistazo y lo comparéis así muy rápidamente. Ok, eso de las notas está muy bien, pero es lo que siempre digo. Las notas siempre son unas y al final la impresión que uno tiene o cómo se desarrollan siempre es diferente. Cuantas menos notas tiene, más fiel, por así decirlo, a la imagen que te estabas imaginando puede ser, pero no es igual. ¿Y qué me pasa? Bueno, pues que yo al Monoi de toda la vida, a Eau de Svens de toda la vida, 8 años llevaba con nosotros, bueno, pues a esta Eau de Toilette yo siempre le he notado súper aceitoso, fundente, un olor de aceite de Monoi, que es que yo lo ponía en capas, bueno, en capas no del todo, sino que yo me ponía debajo casi siempre el bote horrible, me queda un culillo del verano pasado y en fin, que esto es el aceite de Monoi. Pues yo muchas veces cogía, me pongo todo el aceite de Monoi y tal y cual, y luego encima esto y menuda bomba. Cuando juntas las capas con estos aromas, madre mía, también tengo el gel de ducha y esas cosas, es un aroma que me gusta mucho. Pero la impresión general es un perfume aceitoso, fundente, un perfume que a mí me olía a aceite de Monoi, lo cual me encanta. Y por cierto, respecto a su parecido con terracota, que hay mucha gente que le ve el parecido con terracota. Terracota lleva mucho jazmín y es mucho más floral, este es mucho más aceitoso. Sí, volvemos a lo mismo, la bibla, hablo fatal, tengo una alergia estos días que, madre mía de mi vida, estoy aprovechando a grabar este ratito que más o menos estaba bien, porque tengo un picor de ojos, de nariz y de todo que, el polen me mata. Pero bueno, lo que os decía, terracota es más floral, terracota, el jazmín se le nota mucho y esta es la parte más aceitosa. Son de la misma familia, son de la familia de los playeros, pero si nos ponemos pijoteros y queremos decir cómo es cada uno, pues aquí tenéis a una pijotera máxima para hablar de playeros,
porque son una gran parte de la colección. Y os digo que este tiene ese matiz. Pero si os gusta más el rollo floral, si queréis que se marque más la parte de la flor blanca, la novedad. Son muy parecidos en aroma, muy parecidos. Tan solo le noto ese matiz. Aquí se le nota más la parte floral, la parte de la gardenia y del tiaré, los dos son flores blancas así bastante cremositas, pero no es tan aceitoso, tan fundente como el Monoi antiguo. Esto hace que me guste bastante más el aroma. Bueno, sin el bastante, porque son muy parecidos. O sea, realmente uno y otro lado a lado tampoco es una diferencia abismal. No creo que cuando caigáis para atrás y os dé un infartito y un disgusto del cambio que han hecho. No lo creo, sinceramente. Podéis notar esos matices, pero no lo han dejado horrible. Todo lo contrario. En este se le nota más la parte floral, es como más complejo el perfume, porque aunque tiene esa parte del aceite de Monoi, esa parte del coco y tal, está hecho como más en capas, tiene más cosillas, está como más trabajado que este otro que era, para mí era aceite de Monoi embotellado prácticamente. Entonces, en cuanto a aroma, sale ganando este, pero no es solo eso lo que os quiero contar, porque respecto al rendimiento también tenemos que hablar. Los dos tienen una estela moderada. Ya os digo que si eso encima lo combináis con el gel de la gama, con el aceite de Monoi y tal, madre de mi vida, eres una bomba playera andante. Me siento tan europeo. Olerás genial, pero te olerán de bastante... O sea, la estela sube muchísimo cuando le ponemos esas capas a este perfume. Pero un uso normal de cualquiera de los dos por solitario es una estela moderada, o sea, te sienten bien. Pero respecto a la duración, si bien es verdad que el Monoi me duraba entre las 3-4 horas, o sea, era un perfume que no me duraba la vida y media, que si salía de casa, pues yo qué sé, en cuanto te vas de cena o vas un rato por ahí, más de 3 horas estás fuera, entonces te lo tienes que llevar. Bueno, pues aquí, aunque sigue siendo uno de toilette, la estela, madre mía, por Dios, perdonadme, pero es que no puedo pensar, no respiro, no me llega la sangre al cerebro. Aquí la duración sube a las 4 o 5 horas. Parece muy poquita la diferencia, pero ahí está. 1 hora arriba, 1 hora abajo, 1 o 2 horas más o menos, depende de los días, se nota. Entonces, veredicto, opinión personal, no os volváis locos buscando el Monoi, aunque estoy segura que, aunque en la web no está, en la web full out, llevamos 3 meses encerrados. O sea, en tiendas tiene que haber un montón. No problem, seguramente le encontréis fácilmente, pero ya os digo que con los cambios que ha habido, que no son muchos, y los cambios que le noto han sido a mejor, una fragancia un poquito más compleja, con más matices, con más duración. Oye, yo no lo pensaba, yo me iba directamente ya al nuevo. Así que con esto espero que os haya aclarado las dudas, porque madre de mi vida, que yo no sé la de mensajes que he recibido para que hiciera este vídeo. Pero bueno, aquí estamos para dar opiniones, para solucionaros esas ansias vivas que nos creamos muchas veces, que madre mía, lo han descatalogado, ¡buah, voy corriendo, lo pillo, tal cual! Don't worry, de verdad no creo que os defraude. Y sí, os voy a contar una cosa, yo tengo un repuesto del Monoi que lo compré hace muy poquito porque se me encendió la bombilla. Estaba yo editando, no sé en qué vídeo lo mencioné, que me quedé mirando la fecha y dije 2012, esto me huele a mí que dentro de poco se va a ir. Y efectivamente, a nada lo vi. Y dicho todo esto, ahora sí, contadme qué opináis de todo esto. ¿Hay algún descatalogado, que seguro que lo hay, de Yves Rocher, así en vuestra lista de amores perdidos? Porque habría que guardar un minuto de silencio por todos esos perfumes que se fueron, que los descatalogaron y los pobrecitos se les echa mucho de menos. Yo tengo unos cuantos, muchos, pero bueno, de verdad, esta vez casi que les doy las gracias porque lo descatalogan pero lo mejoran, nos ofrecen algo parecido pero mejor, y eso, oye, de verdad, eso creo que es algo digno de imitar. Así que nada, señores de Yves Rocher, si ustedes van a seguir con esa mecánica de cambiarlos, mejorarlos, tal, oye, yo por mí encantadísima. Así que nada, locuelos, locuelas, contadme si lo conocéis y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!